La Comarca Rural, un programa de la Estación Experimental de El INTA Valle Inferior, con Gabriela Garcilaso, Juan Antenao, Silvana Guerrero y Edgardo Tejeda. La Comarca Rural, por Nacional Viedma, la radio pública. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de La Comarca Rural, el programa de la Estación Experimental INTA Valle Inferior. Como siempre me acompaña Gabriela Garcilaso en el estudio, Silvana Guerrero manejando todo como siempre con la producción y Álvaro Mora hoy en la operación técnica. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas tardes, Juan, buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo ha sido esta semana fría? Uy, terrible frío a la mañana. Frío. Pero viste que el fin de semana, después vamos a hablar con Cristian, pero el fin de semana parece que vuelven los días lindos. Sí, a prepararse. Los estamos esperando. Hoy 24 de agosto damos comienzo a un nuevo programa. Como siempre vamos a arrancar hablando tenemos para el programa de hoy muchos temas de interés general. Hoy vamos a tocar algunos temas que nos quedaron pendientes de la semana pasada. Pero antes vamos a recordar las efemérides para el día de hoy. Hoy 24 de agosto, pero de 1889, nació en Buenos Aires el escritor, ensayista y poeta Jorge Luis Borges, galardonado en 1980 junto con el español Gerardo Diego con el premio Cervantes. Borges es considerado una figura clave de la literatura de habla hispana y universal. Sí, por supuesto. Y bueno, siempre hablamos de fechas importantes a nivel mundial o nacional, pero hoy vamos a mencionar una fecha importante a nivel local, Juan. Sí. Una muy linda fecha. Ayer lo veía en las redes sociales y la verdad que generaba algún lagrimón. Sí, es algo que uno tiene así como encasillado con mucho cariño, con una demostración muy grande de amor al prójimo, ¿no? Y para nuestra experimental en particular nos llena de orgullo, porque les contamos a la audiencia que queremos felicitar a nuestro compañero de trabajo, Abel Panquilev, Panqui para la mayoría, así lo llamamos siempre, que hace 25 años comenzó un camino donde los principales protagonistas fueron los niños de su barrio. Claro, este pasado 20 de agosto, hace 25 años, un 20 de agosto, se creaba la agrupación atlética Amistad. Esta agrupación, como su nombre lo indica, es pura amistad porque se trató no solo de correr, sino de participar en competencias, sino también contener, ayudar, proteger. Una interminable cantidad de tareas que siempre hemos visto llevar adelante a Panqui y apuntalar junto con esta agrupación, ¿no? Sí, él tiene esa visión tan integral del deporte como formador y como contención para los chicos, ¿no? Sí. Y cuántos agostos, cuántas previas al Día del Niño, recordamos que él se toma el trabajito de visitarnos en la experimental, pasar por cada oficina y recordarnos que realizan las campañas para juntar juguetes para llevar a los chicos de los parajes de la línea sur, ¿no? Claro. Bueno, siempre Panqui ahí, Abel, vamos a llamarlo por su nombre completo, Abel Panquilev, siempre ocupándose de hacer llegar los juguetes a los chicos. Y como él siempre dice, secundado por su familia, por su esposa, sus hijos, sus nueras y ahora también nietos que participan de esta agrupación con tanto amor incondicional, ¿no? Sí, preparan. Cuántas chocolatadas calentitas, por supuesto también cuántas participaciones en competencias, que en definitiva creo que es el objetivo por el cual se creó esta agrupación, pero casi pasa a un segundo plano con tanto que hacer social. Es la excusa, ¿no? Sí. Es la excusa para empezar, pero bueno, trajo muchas otras cosas alrededor, así que bueno, queríamos recordar este 20 de agosto, el 20 de agosto de 1996 se creó la agrupación Amistad y llevan 25 años de esfuerzo, amor y mucho compromiso. Así que felicitaciones a Panqui y a su familia. Felicitaciones a todos los que están detrás de esta agrupación, en especial a nuestro compañero Panqui. Y muy merecido todos los reconocimientos que veía por ahí en las redes sociales. Sí, y que siempre van a ser pocos, ¿no? Porque el trabajo de hormiguita que hacen es impresionante. Sí.
Bueno, ahora sí vamos a pasar entonces a nuestro primer tema musical y vamos a escuchar a Isabel Pandoja, Marinero de Luces. Muy bien, así pasaba el primer tema musical del día de hoy, dedicado a la agrupación la cual integra nuestro compañero Punky. Sí. Nos informaba Silvana que el tema lo eligió él. Ah, pero qué bueno, Sí. Punky. Muy bien. Muy bien, cambiando de tema, vamos a continuar hoy con el programa. Vamos a contarle qué tenemos para la agenda del día de hoy. En instante nada más tendremos la comunicación telefónica con nuestro compañero Cristian Musi Saluk, con quien estaremos hablando de lo que nos quedó pendiente la semana pasada, que se nos hizo cortito el tiempo, entonces no pudimos dejarlo que nos cuente demasiado, pero vamos a charlar sobre el último informe que salió del IPCC. Le vamos a preguntar qué es el IPCC. Ya algo adelantó la semana pasada, así que hoy le vamos a volver a consultar y que nos cuente de qué se trata este informe que han elaborado referido al cambio climático. Sí, es muy interesante, por eso decidimos dejarlo para hoy para dedicarle un poquito más de tiempo. Así es. Y en el tercer bloque contaremos con la presencia de la ingeniera Patricia Gaffoni, con la que estaremos hablando de las buenas prácticas, en este caso para horticultura. Así es. Y llegando al final del programa, como siempre, tendremos el informe de Gabriel Malicia, que nos cuenta la situación cebollera, cómo continúa el panorama, y hoy con la colaboración de Horacio Galán, mediante comunicación telefónica, tendremos los precios de la venta del remate que se realizó en la tarde de hoy acá, por medio de la cooperativa de Patagones y Viedma. Así es, nos estaré informando a ver cómo fueron los precios en el remate. Cristian, ya te tenemos del otro lado, ¿estás en línea? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ya no son buenas tardes, noches casi, ¿viste? Hoy No. venía cruzando el puente, veía el atardecer, un atardecer divino, Sí. pero ya se alargaron los días. Y sí, ya estamos más aproximándonos a la estación estival. Así Bien. es, así es. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo te ha tratado el frío? Bien, siempre y cuando haya a la leña seca para la gente que vivimos en Videvi, Sí. el problema no es grave. Sí. Bien. Sí. Siempre en las lluvias complica los caminos del Videvi. Sí, eterno problema. Es un eterno problema. Así es. Qué ¿Tenés bueno. datos de lluvia, Cristian? Sí, ¿Qué han llovieron pasado? alrededor de 15 milímetros, bastante parejo en todo el valle. Una lluvia que se ha mostrado muy pareja en la región. Bien. No sé si algún productor tiene datos, siempre le pedimos. Sí. Pero donde registran nuestras estaciones han dado entre los 13 y 17 milímetros en el mayor de los. ¿Recordarnos las ubicaciones de las estaciones meteorológicas, Cristian? Tenemos estaciones meteorológicas en la zona del kilómetro 1013, Bien. en la ruta 3, allá donde se cruza la ruta 3 con la 250. Sí. En la estación experimental, Bien. en la chacra experimental de Carmen de Patagones, Sí. y después en Valcheta, Guardia Mitre y Conesa. Bien, Una perfecto. zona bien amplia. Sí, nos contaban en la zona de Patagones, casi límite con Río Negro, 7 milímetros, ¿puede ser? Así que... Claro, sí, puede ser. El otro día hablaba con una chica que tiene campo en Patagones que me decía que también que había sido muy poquita la lluvia, ¿no? La describía de otra manera, pero sí, era en esos valores. Sí. Lo bueno para el secano es que la lluvia fue tranquila durante 2 Penetra días. mucho en el perfil. Sí. Rinde más, diríamos. Sí. Bueno, Cristian, te convocamos hoy específicamente a hablar de una noticia que surgió el pasado 9 de agosto cuando se presentó el sexto informe del IPCC y bueno, queríamos que nos cuentes, ¿no? Primero, ¿qué es el IPCC y de qué se encarga y lo más relevante que vos querías comentarnos de este informe? Así es. Bueno, para tener en cuenta, el IPCC es el panel intergubernamental para el cambio climático, que es una organización que surge de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Meteorología, que tiene como objetivo recopilar toda la información científica que se recopila
perdón por la redundancia, Sí. a lo largo de todo el planeta, en relación a todas las implicancias que tiene que ver con el cambio climático. Recordemos que nuestro planeta Tierra está atravesando un cambio climático que es diferente a todos los procesos de variación climática que ha sufrido el planeta a lo largo de toda su historia, variabilidad que puede estar asociada a alteraciones naturales como erupciones volcánicas, alteraciones en la órbita terrestre, diferentes emisiones de radiación que tiene el Sol a lo largo de los ciclos. Eso ha ido generando a lo largo de la vida del planeta una variación climática en momentos donde ha habido calentamientos globales y enfriamientos hasta el punto de las glaciaciones, pero son ciclos que han durado cientos de miles de años. Lo que estamos viviendo ahora es un calentamiento que puede tener un origen natural, que de hecho así lo comprueban las investigaciones científicas, pero que este proceso de calentamiento natural se está dando mucho más acelerada, Claro. y en un proceso mucho más complejo, que tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero que hacemos los humanos. Desde que los humanos empezamos a quemar carbón al principio de la era industrial para mover las máquinas de vapor, y después el advenimiento de la utilización del petróleo como una de las energías básicas de la generación de desarrollo a nivel global, Sí. Ha ido generando en la atmósfera una carga o una concentración de diferentes gases de efecto invernadero que están acelerando este proceso de calentamiento y que es lo que está llevando a este cambio climático. Cuando nos preguntamos qué es, digamos, porque uno escucha que en estos informes dice que la temperatura del planeta aumenta 0,8 o 1.1 grado de la media global, pareciera que eso no fuera un valor muy significativo, ¿no? Entonces, claro, sí, en valor relativo parece poco, ¿no? Pero trae otras consecuencias atrás que por ahí no están tan frescas, no las tenemos tan presentes. Pero estas alteraciones o este parámetro que se utiliza para medir este calentamiento, que es la temperatura media global, está arrastrada por momentos o por situaciones de aumento de temperatura muy extremo en determinadas regiones y bajas de temperatura en otras, sí, claro, que es lo que hace el desbalance climático atmosférico. Entonces es lo que genera situaciones de climas más adversos, más extremos, claro, situaciones de olas de calor más intensas, etcétera, etcétera. Entonces, los periodos secos son más marcados, los periodos húmedos también, y así las sucesivamente. inundaciones también se dan como mucho más intensas y más predominantes en determinadas regiones. Claro. Entonces, a eso apunta cuando nos referimos al cambio climático. Y generalmente estas cuestiones las asociamos como cosas que nos afectan a la humanidad, ¿no? Al hombre, al ser humano nos afecta, y en realidad lo que está ocurriendo es que nuestra actividad antrópica es la que está generando estos procesos, claro, que hace que el medio ambiente cada vez se esté viendo cada vez más degradado, con menos proyecciones a mediano y largo plazo. Claro. ¿Y qué se puede hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones o propuestas? ¿Hay recomendaciones o, sí, digamos, a nivel personal y a nivel gobierno? Me imagino que debe haber, ¿no? Claro. Bueno, los países se reúnen una vez por año en las cumbres climáticas, que muchos hemos escuchado. De ellas van surgiendo alternativas de mitigación al cambio climático. Aclaremos dos términos que se escuchan mucho y que hay veces que no están claros. ¿Qué es mitigación y qué es adaptación? Sí. Mitigar el cambio es anticiparse con medidas para que
ese cambio no sea tan dramático o no genere complicaciones tan extremas en el futuro cercano. Bien. Claro. Y la adaptación es aquello que cuando ya la ola nos tapó, tratar de no ahogarse, digamos. ¿Qué podemos hacer? Cuando ese cambio ya se dio, ya es irreversible. Mantenerse a puede flote. hacer? Como esto del cambio climático, no es algo que se proyecta para futuro, sino que es algo que está ocurriendo ahora. Claro. Hay herramientas para adaptarse a estos cambios que ya están transcurriendo, y pensar en cuáles son las estrategias para que a futuro estas cuestiones no nos terminen llevando a la debacle, ¿no? Sí, a sí. fin de siglo. Sí. Entonces, ¿qué se propone? A lo largo de estas cumbres se ha ido planificando, bueno, los países se organizan y piensan, bueno, tenemos que bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso se dijo en el protocolo de Kioto, cuando se firmó en Kioto el protocolo. Que eso fue hace unos años, ¿no? Claro, eso fue en el 90. Unos cuantos años. Claro. Llegamos a París en el 2015 y dijimos, bueno, mirá, no pudimos resolver las emisiones de gases. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es de que la temperatura media global se encuentre muy por debajo de los 2 grados para el 2050. Claro. En lo posible 1.5 grados de aumento. Entonces, buscar todas las medidas posibles para que esas emisiones no generen aumento de la temperatura mucho más allá de los 1.5 grados. Y eso nos permite seguir emitiendo. Claro. No, es decir, nos damos la licencia. Dentro de un límite, pero se puede. Claro. No tenemos que dejar de muchas actividades. Claro, es cierto que no se puede decir, bueno, todos sabemos que el petróleo es el gran problema. Claro. Pero tampoco podemos dejar de utilizar el petróleo de hoy para mañana para resolver el problema. Sí, porque, sí. digamos, la crisis global sería mucho más grave. No, inimaginable. No. Exacto. Inimaginable. Entonces lo que hay que tratar de pensar es en un proceso de transición. Claro. ¿Cómo dejamos de utilizar estas energías tan complicadas de emisiones de gases, etcétera, a unas energías más alternativas, más sustentables, limpias, y que dentro de las alternativas más viables que hoy tenemos y que conocemos, la energía eléctrica? Claro. El asunto es que la energía eléctrica, en más del 50%, como hablamos en algún momento, ¿se acuerdan cuando hablamos del Día del Viento? Sí. Más del 50, casi el 60% de la energía que hoy demanda la sociedad está generada por la quema de combustibles fósiles, ¿no? Claro. Ciclos combinados, o sea, turbina, quema de gasoil. No salimos del problema, digamos. Entonces, no es un problema simple de resolver, no podemos transicionar fácilmente. Sí, es claro. Entonces, hay cuestiones que sí nosotros podemos hacer. Y empezar a pensar en una demanda un poco más sustentable. Tratar en lo posible de que el uso de la energía doméstica, familiar, de nuestra región, en nuestra ciudad, sea más eficiente, ¿no? Entonces, ese es nuestro aporte que podemos hacer. Y desde el sector agropecuario, que es algo que a nosotros nos importa mucho, empezar a pensar en actividades productivas que generen la captura de dióxido de carbono. Hoy se está trabajando mucho en la ganadería regenerativa, en una agricultura climáticamente inteligente. Son todos términos que se van como apareciendo nuevos y que tenemos que tratar de hacerlos cada vez más, apropiarnos más de ellos, claro, y poder ir incorporando en nuestras actividades productivas. Claro. Y eso no solo va a generar un beneficio global, sino que en el mediano y en el corto plazo, los estados, las naciones que emiten mucho, van a tener que empezar a pagar a nosotros, que somos sumideros, que estamos capturando dióxido de carbono. Por cuidar ese recurso que es el dióxido de carbono. Ya hoy se está hablando a nivel internacional de los bonos de carbono, ¿no?
Exactamente. Bueno, los bonos de carbono quizás no son la solución al problema, se cuestiona mucho este mercado de carbono, pero es una alternativa que hoy tenemos. Es un paso. Digamos, son indicadores, ¿no? Son a veces la famosa zanahoria que necesitamos los seres humanos para reaccionar ante algunas cosas. Sí. Cristian, como siempre, se nos termina el tiempo. Con vos necesitamos programas más largos porque nos explicás todo tan detalladamente que nos quedamos escuchándote y se nos pasa. Es un tema muy amplio y es difícil lo vamos abordarlo. y lo vamos a retomar. Vamos a continuar con este tema porque es súper interesante. Sí. Antes de despedirte, Cristian, ¿nos dejás un rápido pronóstico del tiempo? Súper comprimido en 20 segundos. Claro que sí, tenemos ahí una ventanita que se abre de buenos días, se vienen otra vez las temperaturas medianamente agradables, algunas precipitaciones al inicio de la semana que viene, pero muy leves, pero en términos generales vamos a tener unos días de máximas de 23 grados y mínima de no más de 8. No menos de 8 ni más de 8. Bastante distinto a lo que fue de esta última semana. Un poco más amable. Sí se siguen viendo inestabilidades a lo largo de toda la semana, lo que nos va a ir dando algunas mínimas precipitaciones, pero nada muy relevante. Ya lo iremos viendo a medida que vaya transcurriendo. Bien. Perfecto. Bueno, Cristian. Buenísimo, Cristian. Muchísimas gracias. Hasta el próximo martes. Un abrazo martes. grande, chicos. Saludos a toda la audiencia. Así pasaba Cristian Musisalú contándonos sobre cambio climático y ahora vamos rápidamente a las noticias de la mano de Daniel Edman. La Comarca Rural. Un programa de la Estación Experimental de El INTA Valle Inferior. La Comarca Rural por Nacional Viedma, la radio pública. Bueno, seguimos nuestro tercer bloque de la Comarca Rural y ya tenemos la visita de la ingeniera Patricia Bafoni, quien hoy nos va a hablar sobre la implementación de buenas prácticas agrícolas en horticultura. Les contamos, Patri, que Río Negro es una de las provincias que adhirió a una nueva resolución nacional establecida de manera conjunta entre la Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria y la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía, donde, si no nos falla la información, se establece el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas del sector fruto y hortícola y la incorpora al Código Alimentario Argentino a través, de un artículo 154 bis con la resolución número 5 del año 2018. Así que esta pedir resolución que establece que toda persona física o jurídica responsable de producción de frutas u hortalizas debe implementar buenas prácticas agrícolas con el objetivo de minimizar los riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos serán esos que tienen? ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es decir, básicamente, son riesgos microbiológicos, físicos y químicos. El objetivo, en realidad, de las buenas prácticas es asegurar la inocuidad y la calidad de los alimentos de las personas, digamos, tanto los consumidores como los productores, y del medio ambiente y el buen uso de los recursos, digamos. Sería traducido, Patri, a ver si interpreto bien, que los productos que consumimos, los productos hortícolas en este caso que consumimos, tengan la menor carga de contaminación microbiológica o sanitaria también posible. Sí, incluso, digamos, química, porque ahí está contemplado uno de los puntos que contemplan las buenas prácticas, tiene que ver con el uso de los agroquímicos, de los productos fitosanitarios. En ese punto, en realidad, se establece que tienen que ser productos que estén registrados ante el SENASA y, dentro de incluso respetar lo que dice el Marbete, es decir, las dosis indicadas, los tiempos de carencia, que es el tiempo que hay que esperar desde que se aplica hasta que se cosecha, qué hacer con los envases vacíos de esos productos, cómo resguardarlos, pero en realidad, digamos, ese es uno de los 7 puntos. Las buenas prácticas agrícolas establecen 7 puntos mínimos, digamos. Dentro de esos puntos, uno que es fundamental, tiene que ver con lo que sería la documentación, es decir, qué es lo que se pretende, poder realizar una trazabilidad desde el producto, desde
digamos, desde la góndola o desde el consumidor hasta el productor. Es decir, si hubiera algún inconveniente con algún producto, poder establecer de quién es ese producto. Y otra cosa para aclarar es que no solo son, digamos, este año comenzaron a ser obligatorias en lo que tiene que ver con horticultura, pero desde el 2020 que son obligatorias en la actividad frutícola. Claro. Digamos, esto, bueno, quedó establecido en el Código Alimentario argentino y desde acá se está trabajando junto con SENASA, con IDEBI, con el Ministerio de Producción y Agroindustria, con la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, con la municipalidad. Están participando también, pues han tenido una serie de reuniones las dos universidades, la Universidad de Comahue y la Universidad de Río Negro, y además participan también Campo Limpio y CASAF. Claro. Ellos Patricia, más que nada vinculados a lo que es la recolección de envases vacíos y con el uso de agroquímicos. Que esta aplicación de esta resolución sea obligatoria, si bien recién está iniciando, ¿qué implica? ¿Que en algún momento no se va a poder comercializar los productos? ¿Cuál es el objetivo final? Digamos, el objetivo es, como decíamos al principio, asegurar que los alimentos sean inocuos. Esto va a ser un proceso gradual, es decir, lo que el primer paso, digamos, lo que deberían empezar como en este inicio de transitar sería poder tener toda la documentación, que para eso es importante que estén en el RESPA. Esto se realiza en SENASA. Claro. Que tengan los productos, que tengan un rótulo o una etiqueta. Eso se les da desde SENASA. Cuando van a inscribirse en el RESPA se les da un ejemplo de cómo, digamos, de qué debe decir esa etiqueta, es decir, qué producto, el RESPA, es decir, qué es producción argentina, cuál es el productor, si pasa por galpón de empaque, bueno, los datos del galpón de empaque. Y en el caso de algunos productos hortícolas en particular, como es pimiento, papa, batata, cebolla, ajo y entran tubérculos andinos, si se envían a algún lado, digamos, todo lo que implique un tránsito federal, es decir, en ruta o en algún lugar, tienen que hacer un documento de tránsito vegetal, que también, digamos, se haría este trámite en SENASA. Por eso también lo importante de poder trabajar todas las instituciones, digamos, juntas. Esto no es un trabajo que lo pueda hacer una sola institución. No, porque la fiscalización, el control y el asesoramiento, que sería por ahí el rol. Es todo un paquete de acciones. Son todas una cuestión, por ejemplo, incluso como está en el Código Alimentario argentino, eso es lo que habilita también y es que hace importante la participación de los municipios. Es decir, acá participa la Municipalidad de Viedma, en Conesa, el municipio de Conesa, es decir, en todos los lugares es importante, digamos, que se involucren, digamos, en este proceso los municipios. Y desde INTA, ¿cuál es la tarea que se está llevando a cabo? Y en realidad lo que se ha estado haciendo es de difusión, también en conjunto, digamos, con SENASA y DEBI, bueno, con las distintas instituciones. De hecho, hoy a la tarde hubo una reunión con los integrantes del colectivo agroecológico. Claro. Porque la idea, bueno, es poder difundir estos 7 puntos. Bueno, alcancé a nombrar 12. Sí. Seguí con el resto. Digamos, entonces, bueno, dentro de estos puntos decíamos, uno era la documentación, que es el primer paso, digamos. Claro. Y después de a poco ir avanzando, que es el de los productos, bueno, habíamos dicho productos fitosanitarios, que se utilicen aquellos que están registrados. El tema del agua, digamos, usar agua, digamos, para lo que es riego, agua apta para uso agrícola, pero en lo que tiene que ver, por ejemplo, en todo lo que es procesamiento, manipulación de las frutas o de las verduras, es decir, de los alimentos, que sea agua potable. A veces uno piensa, bueno, el agua potable es solo para consumir, y no, en realidad, digamos, el agua potable va desde primero que esté el operario, aquella persona que va a estar manipulando, digamos, la verdura, que tenga agua potable para poder lavarse las manos, pero además, si se deben lavar, hay verduras, por ejemplo, hortalizas, la zanahoria pasa por un proceso de lavado, debería ser agua potable. O, por ejemplo, la limpieza de los cajones o donde va a estar lo que va a estar en contacto con las hortalizas, eso debería estar lavado, digamos, limpio con agua potable. Entonces, bueno, uno de los puntos es ese. El otro es, bueno, que está relacionado con ese, que es la manipulación
de las verduras, es decir, todo lo que es manipulación, asegurar la higiene, la limpieza, digamos, esto de usar el agua que sea potable, el tema de, por ejemplo, los cajones de una temporada a otra que queden guardados en un lugar donde, digamos, puedan asegurarse cierta limpieza, no que estén al aire libre donde pasa una paloma y les hace encima, o pasa el perro. Pues nadie los limpia. Claro, es decir, poder asegurar, digamos, eso. Después el tema que es complejo, en realidad cuando uno empieza a hablar con los productores, todos los temas son complejos para... Pero los cambios siempre son complicados. Por eso es un proceso, se es consciente que esto va a ser algo gradual. Claro. Digamos, es el tema de los animales en el predio, es decir, que no anden las mascotas, el perro, el gato, donde están las, qué sé yo, plantada la lechuga... Más diciendo lechuga porque es la que está por ahí, qué sé yo, un tomate, los tomates a veces están un poco más altos, bueno, pero una lechuga que está a ras del suelo, entonces bueno. O por ejemplo, si hay animales de granja que estén, digamos, en un lugar destinado a eso, no pegados ni al lugar de producción ni al lugar de procesamiento, es decir, tampoco donde se, digamos, se embala o se, digamos, se acondiciona las verduras. Sí, que evitar ese contacto directo, claro. Y otro punto, bueno, tiene que ver con este de cuando se utilizan fertilizantes o enmiendas, o que estén registrados ante el SENASA, y en el caso cuando se usan los estiércoles que tienen que estar antes previamente compostados, porque uno dice, bueno, uso un estiércol viejo. Claro. Pero en realidad, ¿qué pasa? Eso no nos garantiza, si no levantó temperatura, que se hayan eliminado posibles patógenos que puedan, digamos, después ir a esa hortaliza, esa verdura, digamos, que uno a la de manera inocua. Claro, digamos, todo tiende a justamente la inocuidad de los alimentos. En parte tiene que ver con estos riesgos microbiológicos, es decir, de patógenos que puede haber. Entonces, con el proceso de compostaje lo que se pretende es, por lo menos, llegar a una temperatura, es decir, en un proceso de compostaje hay una etapa, digamos, que se le dice mesófila, que es de temperaturas intermedias, de unos 45 grados. Después hay una etapa termófila, que es la que es importante llegar a 55, 60 grados. Esa temperatura es la que nos asegura la destrucción, es decir, la eliminación de esos patógenos, y después vuelve a haber una etapa mesófila. Es un proceso que, digamos, por lo menos debería durar un mes, digamos, pero es importante asegurar dentro de esas etapas, digamos, de esos pasos, llegar a esa temperatura. Bien, perfecto. ¿Por qué paso íbamos? Me perdí. Sexto, no, pero bueno, te queda 1,5 segundos. Bueno, y el último, somos así de tiranos. Y el último es la asistencia técnica. Poder, digamos, esto cuando ya se implemente, digamos, poder contar con un asesor que esté certificado, digamos, por un curso oficial obligatorio. Estos cursos fueron dados, digamos, se dieron el año pasado, se dieron estos, está, digamos, desde SENASA, ha participado INTA, digamos, son a nivel nacional y se han dado, digamos, en todo el país con el objetivo de poder tener asesores en BPA a lo largo de todo el que realmente país. Sepan de lo que están asesorando. Bien. Bueno, Patri, agradecerte por supuesto la visita. No, de nada. Y nos quedan... Seguramente te habrá quedado mucho por contar. Pero vas a volver a visitarnos y vamos a continuar la charla. Muchas gracias, por ahí Patricia. tendremos más avances de cómo vamos. Claro, sí, bueno, nos tenés que ir manteniendo informados. Muy bien, así pasaba la ingeniera Patricia Baffoni contándonos sobre estos primeros pasos sobre buenas prácticas agrícolas o BPA, como se las puede encontrar por ahí. Le agradecemos la visita y seguramente la vamos a tener en algún otro programa charlando ampliando más el tema. Ahora sí vamos a ir a la comunicación telefónica con Horacio Galán, quien nos va a informar nos va a hacer un breve resumen de lo que pasó hoy en el remate de Hacienda de la cooperativa de Patagones. 1.150 cabezas se remataron hoy. Pequeño numerito. Sí. Hola, Horacio, ¿estás del otro lado? Sí, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué Hola, tal? Horacio, buenas tardes. Gabriela Garcilaso y Juan Antenao te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Como siempre, Horacio, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de atendernos y contarnos, informarnos y a toda la audiencia de estas ventas que se realizan a través de la cooperativa de Patagones.
Sí, les interrumpo un poquito. Sí. Me enteré que... ¿Qué problema tiene Edgardo? Anda con... No, no? La vacuna, ¿no? La vacuna. Sí, la segunda dosis de la vacuna y Sí. viste que algunos son más flojitos. Sí. Hablo yo que me tiró la vacuna, pero bueno, me hago la canchera, como él no está. No, eso nada más. Andaba, pensé que andaba. andaba con algún otro problema. No, andaba flojo por el tema de la vacuna. Sí, post-vacuna, Sí. post-vacuna. Lo cual es bueno, ¿no? Dicen Sí, que sí. es bueno, porque Sí. parece que está ahí, el cuerpo ahí trabajando. Así que eso nada más. No, hoy el remate anduvo más tranquilo que el anterior. Bien. Mucho más tranquilo que el anterior. Costó venderse. Lo que ocurre es que no Pasto no llueve y la zona está muy fea. Claro. Muy fea, entonces... pero bueno. La reactivación no es instantánea. No es instantánea y a su vez que hay mucha gente que bueno, ya te digo, por esa cuestión se ha retirado de la compra. Claro. Entonces, Sí, quedan no los tiene. invernadores de feedlot y para ellos el número, como está muy fino, trata de comprar un poco más barato también. Seguro. ¿Este número, Horacio, de 1.150 cabezas en esta época del año, en agosto, es un número promedio normal o es más alto de lo habitual? No, es normal, normal, porque están saliendo los destetes en forma, tal vez a otros años sale un poco más pesado que ahora. Claro. Sí, porque el año no viene bueno, ¿no? Claro. Si tiene pasto, la vaca tiene leche para alimentarlos, entonces bueno, pero ya te digo, si hoy por ejemplo el novillo de 340, 360 pesos hizo 210 pesos, 198. Claro. Después un poquito más pesado hacía 230, 235. Y el ternero 240 hasta, no sé, creo que el máximo fue 253, un ternero de 170 kilos, y uno más livianito, 264 pesos. Y el remate anterior habían hecho 290 pesos. Claro. Sí, la diferencia se nota muchísimo. Sí. Es el clásico juego de oferta y demanda. No, eso es evidente. Es evidente. Yo mira, hice, que creo que la otra vez a Juan se lo hice también. Sí. Una tableta de 370 kilos. Sí. Hizo de 198 a 215 pesos. Sí. Después el de 225, 230 a 280 kilos, de 222 a 248. Bien. Y después de 200 kilos, 220, 244, 248. Claro. Ya más liviano de 160, 190 kilos, 247 a 253. Y el de 145 kilos, 264. Bien. ¿En hembras, Horacio? Y la hembra también anduvo más tranquilona también. Sí. Yo te diría que con relación al remate anterior habrá habido en algunos lotes hasta 20 pesos de diferencia. Claro, sí, es bastante. Vos en la hembra tenés todo lo que es la cabeza de la hembra hizo 224, 225. Claro. Después ya más livianas hicieron 234, 235, 242, según el lote también. Sí, por supuesto, la calidad. El lote, la calidad, todo eso. Claro, Bien. sí. ¿El gordo, qué valores se están manejando del gordo hoy, Horacio? El gordo se estaba manejando sobre 235, 240. Bien. Por eso no. Sí. Llama un poco la atención todo esto, pero ¿sabés qué ocurre? Que ya te digo. No, la gente, el pasto no llovió y entonces está muy, sale el ternero muy livianito y el que compra trata de hacer su negocio también. Por supuesto, es un problema de oferta y demanda. ¿Para cuándo está pensado el próximo remate, Horacio? Y mira, ahora vienen las exposiciones. Claro. Viene algún remate de reproductores seguramente.
Uno del INTA. Sí, no, aparte. Uy, parece que mandé a propósito una publicidad. No, estaba recordando el remate de reproductores del año pasado, que lo charlamos bastante, por eso. El que se hizo en Strueder. Claro, no, mira, ahora del 6 al 10 de septiembre es la exposición de la comarca. Sí. La exposición de la comarca, que se hace incluso la nacional de Angus patagónica. Sí. Después, el 20 de septiembre, viene el remate de Las Lagunas y Don Fioto. Sí, clásico remate. Claro, clásico remate. Después, el 5 de octubre está programado hacer un remate general por internet. Ah, bien. Sí. Y después, el 20 de octubre, hay unos viejos conocidos que hay que venderlos. Los invitamos a todos. Ese es prioritario, Horacio. Bueno. Imaginás que hay que empezar a juntar gente para comprar toro, vaquillones, carneros. Sí. Pero qué lindos que están, tenés que ir a verlos porque están hermosos los toros. No soy parámetro para hablar, pero están muy lindos. Yo no fui en la segunda fenotípica estuve. Sí, me acuerdo. De manera que tengo hay muy lindos toros, ¿eh? Sí, hay muy lindos, es verdad. Hay algunos que son pero muy lindos. Para destacar. Horacio, como siempre, muchísimas gracias por la gentileza y tomarte el tiempo de atendernos, informarnos, informar a la audiencia de estos que siempre están del otro lado esperando los valores, siempre a la expectativa. Bueno. Y tomarte tu tiempito para informarnos es sumamente valorable. Ningún problema. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, al contrario, que les vaya muy bien. Adiós. Así pasaba Horacio Galán informándonos sobre los valores de comercialización de la hacienda para el día de hoy. Hoy hubo un remate de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Patagones, donde se remataron 1.150 cabezas y nos hacía un pequeño informe de los valores. Medio retraído el mercado. Sí, exactamente. Bueno, llegamos casi al final, Juan. Sí, llegamos al final del día de hoy. Tuvimos un poquito las corridas, pero bien, como de costumbre. Agradecemos como siempre a nuestra productora que siempre nos arma todo tan gentilmente, sale todo bien gracias a ella, a Silvana Guerrero, a Álvaro Mora por estar del otro lado en los controles, a Daniel Edman por acompañarnos con las noticias. También vamos a recordarles a la audiencia, Gaby, que nuestro programa, gracias a la gentileza de Radio Nacional, se retransmite. Sí, se retransmite mañana miércoles a las 9 de la mañana por Radio El Refugio, FM 89.9, el jueves a las 19 y el sábado a las 9 de la mañana por FM Radio del Fuerte San Javier en el 88.3 del dial. Muy bien, así y de esta manera nos despedimos hasta el próximo martes. Esperamos que haya sido de su agrado y lo esperamos a todos la próxima semana a las 19 horas. Bien, nos vamos directo a las noticias entonces.